como redondear toda esta temática, estas comprobaciones o estas operaciones de simplificación para, de una forma más profesional, por decirlo de alguna manera, hacerlo en estos 4 o 5 pasos que es el método o procedimiento de los mapas de Carnot, que funciona muy bien hasta 6 variables y que por cuestiones didácticas pues lo explicamos con 4 variables, que es un número ni muy bajo ni muy alto, para pues tener como una mejor comprensión del resumen de todo lo que es la simplificación de funciones del álgebra booleana. Entonces, primero que todo, me voy a ir al quiz. Voy a tomar aquí algunas calificaciones del quiz pasado. Y según veo, o vea, permítame. Y según vea, entonces, miramos la realimentación. Permítame un momentico. Y yo acceso. Ok. Volvamos aquí a compartir esta pestaña. Ya estamos entonces en el quiz. Vamos a suponer estas, bueno, son preguntas aleatorias, son solamente 3 preguntas. Y como les había inducido la semana pasada, pues era una más de como de cultura general del funcionamiento de un computador. Primera, porque un computador arranque, para que un computador arranque, funcione y esté listo para operar normalmente, requiere. Va a enumerar primero las otras. B, el microprocesador, la memoria RAM y los periféricos. C, el microprocesador, la memoria RAM y la memoria USB. D, el microprocesador y la memoria RAM. E, el microprocesador, la memoria RAM y el medio de almacenamiento masivo. Digamos que son opciones. Digamos que habría una de pronto un poco más completa, que sería el microprocesador, la memoria RAM y cargado el sistema operativo desde disco duro o medio de almacenamiento masivo. Digamos que esa sería como de pronto la más diciente en cuanto a esa condición para que el computador arranque y funcione normalmente. La segunda, que era, según la tabla de la verdad, extraer las funciones, la expresión lógica resultante de las salidas con valor igual a 1, es decir, como suma de productos. Recuerde que para la variable sin negar es 1 y la variable negada es 0. Hay que obtener las expresiones resultantes de cada salida, S, multiplicando las variables entre sí según la tabla de la verdad para cada región, perdón, para cada renglón donde haya salida igual a 1. Esto es como una extensión pues de la explicación de lo que había que hacer. Entonces, básicamente aquí tenemos la tabla de la verdad donde tenemos 2 variables, son 4 combinaciones, o sea, es como contar de 0 a 3 en decimal, y su correspondiente valor en binario, 0, 0, que es equivalente al valor 0, tiene como salida 1. Ahí tengo que tomar en cuenta la expresión de forma canónica. Recuerde que cuando hablamos de expresión de forma canónica, o las expresiones booleanas de la álgebra booleana en forma canónica, es las variables negadas o no negadas. En este caso, recuerden que desde el principio se los dije, como suma de productos. Entonces, en esta salida que es la combinación 0, 0, tomamos esa salida, esa combinación, más la multiplicación de la otra, que sería 0, 1, que es cuando es el valor decimal 1, equivalente en binario 0, 1, también la salida 1. Entonces, básicamente esas dos combinaciones serían, para la primera que es 0, 0, entonces la variable negada sería A negado por B negado, más la que es con la salida igual a 1, en el valor 1, más no A por B, esa sería. Entonces, la respuesta correcta sería esa. Y en el mapa, para lo del mapa de Carnot, es exactamente lo mismo. Hace uno la tabla de la verdad, hace la salida correspondiente y la expresión o la función de salida como forma canónica, o sea, en las fórmulas de las variables,
negadas, no negadas, como suma de productos. O sea, este es un producto sumado a otro producto, pero yo siempre digo suma de productos. Y la tercera, que es simplificar la expresión de la álgebra booleana factor de A más B por factor de A más C. Recuerden que esa de factor de A más B por factor de A más C es según lo vemos ahí en dos factores, es casi como la ley distributiva, es destruir los paréntesis. Y aquí dice, realizando mínimo en 3 pasos, primero deshaciendo los paréntesis, es decir, haciendo las multiplicaciones correspondientes para obtener los sumandos u operaciones SOP. SOP es suma de productos, que es lo que he venido insistiendo. La metodología de pronto un poco más sencilla para tratar todos estos temas de la álgebra booleana y la electrónica lógica digital. Luego sacando el factor común para agrupar o reducir las expresiones resultantes y colocando las equivalencias y finalmente mostrando el resultado. Entonces, si miramos, aquí hay varias opciones donde decía que factor de A más B por factor de A más C era igual a A más AC por BA más BC y todo igual a 1 más 1 igual a 1. No, eso es falso. Estamos como haciendo la simplificación, destruyendo los paréntesis y el resultado tiene que ser variables, no valores, ¿cierto? La otra, donde decía que es A por A más A por C más B por A más B por C y luego hace agrupación de A, factor de A más C más la agrupación de B, B factor de A más C. Entonces, ahí diría uno fácilmente que es A más B. Pues no, tampoco. La otra que es A, factor de A más B por factor de A más C igual a más B más C. 1 más C igual a 1. Pues tampoco. Y la que realmente que es parecida a la del punto B, que es A por A más A por C, o sea, A por esta A más A por C, más B por A más B por C. Todo eso ya lo voy simplificando y de acuerdo a las reglas básicas del álgebra booleana, A por A es lo mismo que A, entonces quedaría A más AC, más A por C, perdón, más B por A, que es lo mismo A por B, porque aplica la ley conmutativa, más B por C. Eso, si tenemos en cuenta, podríamos hacer un factor común de A's, de estas 3 primeras expresiones, A más A por C más A por B, el factor común es A. Entonces A es factor común de 1 más C más B. Y todo eso por lo último que queda, la última expresión que queda más B por C. Pero resulta que 1 más cualquier cosa en el álgebra booleana es igual a 1. Entonces uno podría decir que es A por 1 más B por C. Entonces el resultado sería A por 1 es igual A más B por C. Y esa sería la verdadera respuesta y mejor respuesta de la última pregunta de ese quiz. Bueno, eso en cuanto al parcial individual por plataforma. Devolvámonos y nos quedaría resolver el taller 4. Entonces, para el taller 4 yo lo tengo preparado como en dos o 3 fases. Pues permítanme un momentico y yo les comparto primero el punto 1, que era simplificar por mapas de Carnot. Ese está en 3 partes. Primero, sacar la expresión booleana, ¿cierto? O sea, la forma canónica de la fórmula. Segundo, hacer la simplificación por mapas de Carnot. Y tercero, hacer el resultante en compuertas lógicas digital del resultado, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a compartir esta explicación del archivo que tengo del taller del primer punto, simplificar por mapas de Carnot. Según la tabla de estados, o sea, ya uno, digamos que no dice tanto como tabla de la verdad, sino tabla de estados. ¿Por qué? Porque tiene una tabla de la verdad y un valor de salida 1
cuando aplique de acuerdo a esa función específica. Entonces, aquí se plantea, alguien por favor que suprima ahí el micrófono que está como oyéndose de fondo. Bueno, gracias. Entonces, tenemos la tabla de estados por lo que les acabo de decir, porque tenemos una salida, en este caso Q, que me indica cuándo tengo 1 según la combinación que se tenga. Por ejemplo, esta primera que son 3 ceros, la salida es 1. 2 ceros, un 1, la salida es 1. 1 y 2 ceros, la salida es 1. 1, 0, 1, la salida es 1. Entonces, solamente tengo para los productos y sumar esos productos cuando la salida es igual a 1. Entonces, hallar la expresión lógica es simplemente tomar la notación canónica, o sea, la variable sin negar o negar, donde si tengo 3 ceros, quiere decir que son las variables negadas. Permítame que alguien está solicitando ingresar. Bueno, Diego. Entonces, retornando aquí al archivo, sería cuando los 3 sean ceros, entonces es no A por no B por no C. Ese sería el primer caso, 0. Más, cuando el valor sea igual a 1, entonces es más no B por no, perdón, no A por no B por C. No A por no B por C, que es igual a 1. Digamos que aquí en el archivo yo puedo correr un poquito más esto para que se distinga un poquito mejor qué valor va debajo del equivalente de esa expresión canónica, ¿cierto? Y de pronto se aprecia un poco mejor. Entonces, el otro sería, entonces cuando el valor es igual a 0 y es igual a 1, entonces explicar la fórmula, ¿cierto? Forma canónica. El producto como tal, más otro producto, cuando es igual a 4. Entonces, igual a 4 es cuando es más A por no B por no C, más el valor igual a 5, más A por no B por C, más cuando el valor es igual a C, más A por B por no C, y cuando el valor es igual a 7, entonces sí, más A por B por C. Esa es hallar la expresión lógica. La expresión lógica booleana, obviamente, ¿no? De forma canónica. Hubo algunos grupos que lo hicieron perfectamente bien, la mayoría, otros que no, pero bien. El punto, el subnumeral 1, 2. Entonces, de acuerdo a la aplicación boolean TT, digamos como ayuda para poder hacer los sucubos, porque uno los puede hacer a mano y efectivamente algunos lo hicieron a mano, otros lo hicieron tal cual lo estoy mostrando acá, entonces se hacen los dos sucubos. Hubo algún grupo que me puso dos sucubos, que de hecho mire que en el análisis inicial que hicimos, según el planteamiento del taller, son 6 unos. Uno en primera medida podría pensar que son dos sucubos, uno de 4 y otro de 2. Algún grupo lo hizo así, pero recuerde que hay una regla que dice que para los mapas de Carnot es hacer el menor número de subcubos y cada subcubo con el mayor número de unos. Entonces, de pronto no tuvieron en cuenta, por ejemplo, según esta forma, donde AB es el de mayor peso y C el de menos, donde se aplica la adyacencia por columnas. Recordemos que hay una regla que dice que por adyacencia la primera columna y la última columna, si hay unos, uno puede armar adyacencia por primera y última columna. Y eso fue lo que se hizo acá. Entonces, un subcubo verde, donde tomamos dos unos en el valor 0, 0, 0 y 0, 1, ¿cierto? Y en el valor 4 y 5. Entonces sería 0, 1, 4, 5. Y el otro que sería el otro cubo, subcubo que sería 4, 5 y 6 y 7. Entonces hay dos subcubos. Un subcubo de 4 unos que es 0, 1, 4, 5. Para los valores 0, 1, 4, 5, valores decimales. Y su equivalente, pues, en binario que lo representamos en Carnot en el mapa por unos, de acuerdo a su salida, que se cumpla para esa condición. Y los otros 4 unos del otro subcubo que está denotado aquí en color rojo, para los valores 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos dos subcubos. Digamos que por Carnot, por la herramienta de una vez le da la respuesta, pero señores,
el problema no es ese, el problema había que hacerlo por pasos. O sea, ¿cómo llego yo allá? Porque es que eso es el procedimiento de Carnot. Muchos me pusieron directamente el resultado. No es así, el resultado es ese, pero hay que hacerlos por pasos. Entonces, el primer subcubo verde para la función, que son los valores 0, 1, 4, 5. Entonces, para el valor 0 es no A por no B por no C, valor 0, más el valor 1 más no A por no B por C, más el valor 4, más A por no B por no C, más el valor 5, que sería más A por no B por C. Entonces, mire, es explicar eso en forma canónica. Los subcubos, la función resultante de su subcubo verde. Por eso yo les explicaba ayer y les dije así en texto, que era como sacar en este caso dos funciones, la función 1 para un subcubo y la función 2 para el otro subcubo. Entonces, en el otro subcubo, que es el subcubo rojo, serían para los valores 4, 5, 6 y 7. Entonces, simplemente coger esos decimales y poner la notación equivalente en booleana, pero notación de fórmula canónica. Permítanme un momentico, yo miro a ver quién está solicitando. Bueno, entonces, retornando acá, digamos que en el subcubo rojo, como decía, es la función para los valores decimales 4, 5, 6 y 7, entonces el equivalente en la notación del álgebra booleana, forma canónica de lo que representa ese valor. Entonces el 4 es A por no B por no C, que es el equivalente de la forma canónica, la fórmula canónica de ese valor 4 en forma canónica, más el valor 5. Entonces el valor 5 es más A por no B por C, más el valor 6, que sería más A por B por no C, más el valor 7, que es más A por B por C. Entonces, mire que tengo dos funciones de expresiones lógicas booleanas de forma canónica de los valores que me representan cada uno de los subcubos. Este paso hubo dos grupos, si mal no recuerdo, que lo hicieron más o menos bien. Uno que me hizo la primer subcubo, perfecto, pero el otro subcubo no me tomó sino dos valores. Entonces recuerden que la regla del mapa de Carnot dice hacer el menor número de subcubos donde cada subcubo tenga el mayor número de unos posibles. Entonces, como lo habíamos planteado inicialmente y quedó así esbozado inicialmente en el problema, son 6 unos. Con 6 unos uno podría decir en primera instancia que son un subcubo de 4 unos y un subcubo de 2, pero luego mirando las reglas del mapa, ya dibujados esos unos sobre el mapa, aplica un criterio de adyacencia, que son primera columna y última columna. Entonces, por eso es que quedan dos subcubos de 4 unos, y así quedan las funciones, función 1 con estas fórmulas de la forma canónica y la segunda función también con las segundas fórmulas de la suma de productos de esa forma. ¿Qué quedaría ahí pendiente? Las variables comunes. Entonces, por ejemplo, en el primer subcubo, ¿cuáles serían las variables comunes? O sea, las variables que no cambian. Vamos a mirar. En la primera expresión es no A por no B. La segunda no A por no B. La tercera ya no cumple de no A porque es A. Entonces, no B va calando en la primera y en la segunda expresión, en la tercera expresión y en la cuarta expresión. O sea que la variable que no cambia aparentemente, se ve claramente que es no B, no B, no B, no B, no B. En cada uno de los productos no cambia la variable no B. Entonces, pongo eso como variables comunes, o sea que no cambian en la primera función hallada, o sea, en el primer subcubo verde. Y en el segundo subcubo rojo, entonces vamos a ver cuáles son las variables comunes, o sea, las que no cambian en esa expresión, o sea, en esa suma de productos. Vamos a ver si la primera expresión tiene un A, la segunda tiene un A, la tercera tiene un A y la cuarta tiene un A. Entonces, A no cambiaría. Vamos a ver la no B. No B no cambia en la primera ni en la segunda, pero en la tercera sí. Y vamos a ver el tercero. La primera es no C, ya en la segunda cambia. O sea que la variable, en este caso, una variable, porque pueden ser una o varias variables que no cambian en cada uno de esos productos. O sea, que es común para todas las operaciones producto.
Entonces, la variable que no cambia en ese subcubo rojo es la variable A. Ya. Entonces, tengo el resultado de las variables comunes que no cambian del primer subcubo, el subcubo verde, que es no B. Y las variables comunes o variables que no cambian del segundo subcubo rojo, la variable A. Y ese es el resultado. Al final se suman las expresiones resultantes de esas variables que no cambian y ese es el resultado de la simplificación. A más no B. Eso, digamos, es lo que de pronto les quedó faltando a ustedes de hacerlo en pasos, porque eso es lo que dice Carnot, es hacerlo paso a paso, como para no irse uno a equivocar. Una cosa es la herramienta, por eso yo siempre he insistido, y si ustedes verifican en la plataforma, ¿qué digo de la herramienta? Esa herramienta Boolean TT es muy buena para verificar los resultados, pero no más, porque ella se va derecho a la respuesta y no le pone a hacer los pasos uno por uno. Y estamos aquí es aprendiendo a hacer o aplicar la metodología o el procedimiento de esos mapas de Carnot. Eso era pues como la solución de ese primer punto en cuanto a la expresión lógica booleana, forma canónica y simplificación por mapas de Carnot. Entonces, aquí tenemos la otra forma de cómo hacerlo. Mire que aquí arriba yo lo hice de acuerdo a la aplicación, miraba así como 4 columnas, 2 filas, pero yo lo podría hacer aquí también a lo largo, ¿cierto? Entonces, 4 filas, 2 columnas, porque es válido. Solo que la notación varía un poquito, donde la B va aquí en esta columna y el C va al otro lado. Y el equivalente a esa condición. Bueno, y pues ya la representación de las compuertas, pues simplemente es colocar, como el resultado es A más no B, entonces, como estoy haciendo una suma, un operativo o conjuntivo OR, suma, entonces es una compuerta OR, donde meto la variable A en una entrada de la compuerta, de 2 entradas, y en la otra antecedo a la letra B una negadora, una compuerta negadora. Niego la compuerta, o sea, la entrada B queda como B negada, y eso es lo que pongo en la entrada de la compuerta OR. Eso sería, entonces, la explicación general del primer punto por mapas de Carnot. Bueno, ahorita vamos a la solución de los puntos, llamémoslos 3, 4, 5 o 2, 3 y 4, o sea, para mí es lo mismo. ¿Cómo califiqué yo el taller? El taller lo califico por 6 puntos, digamos, que el primer punto que es simplificación, o sea, expresión booleana, simplificación por mapa de Carnot, y la equivalente de las compuertas resultantes son 3 puntos. Y estas 3 simplificaciones, otros 3 puntos, o sea, en total serían 6 puntos. Si de 6 puntos lo divido entre 5, más o menos me da .83 por cada punto bien solucionado. Entonces, llamémoslo, como digo acá, punto 3, 4, 5 o 2, 3 y 4, es la misma cosa. Entonces, el siguiente punto del taller es cuál es la salida booleana del siguiente circuito. Entonces, permítame, yo se los voy a compartir. Y aquí tenemos, algunos colocaron bien la indicación, que es esta salida que está aquí. Miremos que tenemos 2 compuertas AND, cada una de 2 entradas, A por B, y entra una compuerta NOR, más C por D, todo eso negado. Entonces uno diría inicialmente, A por B más C por D, todo eso negado, ¿cierto? Pero a su vez, lo meto en una compuerta AND, que es como pasar derecho, ¿cierto? Porque es de una sola entrada, y entra una compuerta final NOR. Miremos esta otra compuerta aquí al lado de la última compuerta de la derecha NOR, abajo, que es una compuerta AND con los 2 pines de entrada cortocircuitados, o sea, como punto común, y ese punto llevándolo a este simbolito que quiere decir puesta a tierra. Esa puesta a tierra, recuerde que en la simbología, por definición, como lo dijimos desde la primera clase, en booleanos, la electrónica lógica digital, los computadores no entienden sino unos y ceros a través de la CPU, la unidad central de procesamiento, o sea, la unidad aritmética lógica y los registros y demás, solo entiende unos y ceros. ¿Qué quiere decir? Un 1 se representa por un valor alto de tensión, puede ser más 5 voltios, más 9 voltios, más 12 voltios, dependiendo si es tecnología TTL o CMOS.
Y o un 0 es por un valor bajo de tensión o 0 voltios. Tierra es un valor 0 voltios. Entonces, tener un 0 aquí en la compuerta NOR, 0, más lo que venga acá, y lo que venga acá es la expresión A por B más C por D, todo eso negado. Y entra la compuerta NOR y lo niego otra vez, entonces quedaría la expresión así. Ese es factor de A por B más C por D negado y otra vez vuelta a negar, o sea, dos veces negado. Recuerden que por definición, en las leyes de De Morgan, yo por eso les dejé el archivito de ese resumen que está en texto, donde decía que para que Morgan aplique, se tienen dos condiciones. Cuando el número de negaciones es par, no se aplica Morgan. O sea que la expresión queda como tal. Dos veces negado es como no tenerla negada. Entonces, el resultado es S es igual a A por B más C por D. Eso sería como aplicando uno de los criterios para saber si se aplica de Morgan o no. Y el otro, recuerden que por definición era que cuando el número de negaciones es impar, si solo tuviera una negación, yo ahí sí hubiera podido aplicar de Morgan acá. Pero como yo lo negué dos veces, primero, la operación A por B más C por D, una negación con una NOR. Y luego al final lo vuelvo a negar con otra NOR. Entonces, doblemente negado es, recordemos que por criterio es cuando el número de negaciones es par, la expresión queda como original, o sea, como sin negar. Entonces, la salida es A por B más C por D. Eso sería en cuanto a ese punto. En cuanto a este sí, algunos grupos lo hicieron bien, otros grupos no lo hicieron bien. O sea, en la parte de la simplificación de cada producto, de lo que corresponde de cada AND, la salida la hicieron bien, pero no la operación. Resulta que esta es una compuerta OR y esa compuerta OR tiene 4 entradas. O sea que cada operación en cada AND, que es una multiplicación, se suma y se va metiendo a la compuerta OR. O sea que la operación de esta compuerta AND es más la operación de esta compuerta AND, más la operación de esta tercera compuerta AND, más la cuarta operación de esta otra compuerta AND. O sea que es suma de productos. Entonces vamos a suponer esta primera compuerta de arriba, la AND, sería B más, entonces sería B por C negado por D, ¿cierto? B por C negado por D. Sería este que está aquí a la derecha, aquí abajo, donde dice S que es la F o la función S de salida. Entonces es B por C negado por D, que es este último producto de la derecha en la función de salida. Vamos a ver la otra compuerta, que simplemente tiene dos entradas y una que viene desde arriba con la A negada. Entonces es A negado por D. Entonces, más A negado por D. Es el tercer factor multiplicador que está contando de izquierda a derecha. La tercera compuerta AND sería entonces, vamos a ver la primera señal. Aquí dice que viene desde un B negado. Entonces, es B negado por C por D, ¿cierto? Entonces es B negado por C por D. Esta sería la tercera compuerta AND. Y la cuarta, que sería la última de abajo, que es la primera que se muestra como expresión, como producto de variables, de la primera de la izquierda en S igual. Sería A negado, ¿cierto? Entonces A negado por B negado por C. Y esa es la función de salida. ¿Cuál es la salida booleana del siguiente circuito? Entonces la salida booleana sería A negado por B negado por C, más B negado por C por D, más A negado por D, más B por C negado por D. Esa sería entonces la solución del penúltimo punto. Y el último punto, tal vez el más fácil, y creo que todos, bueno, no todos, hubo un grupo que tocó que hicieran la corrección porque se equivocaron en un detallito. Un circuito de dos entradas tiene una salida A más B por A negado, perdón, más A negado por B negado. Entonces, ¿cuál es el diagrama del circuito? Entonces es una compuerta AND, que es la operación A por B, aquí está. Y la otra operación AND, que sería
A negado, o sea que hay que negar A antes de entrar a la puerta A, por B negado, que es negar a la puerta B antes de entrar a la puerta A, entonces quedaría A negado por B negado. Y esa es la solución, A por B más una compuerta ahora al final, porque es una suma de productos, A por B más A negado por B negado. Y esa es la solución del taller 4 del taller anterior. Entonces, quería mostrarles, por un lado, lo que fue el quiz y por otro lado, la retroalimentación de lo que fue el taller 4. Algunos, o creo que la mayoría hoy me enviaron las correcciones, pero se me envían las correcciones el día que yo tengo que dar clase. Me da pena con ustedes, pero no me queda tiempo. Yo voy a mirarlos, los voy a valorar y las correcciones obviamente las tendré en cuenta para la nota. Es por esa la razón por la cual no he subido todavía las notas del taller 4. ¿Qué queda para el día de hoy? Para el día de hoy como motivación les dejé, aunque los codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores aún son parte de la electrónica lógica combinacional, iniciamos luego de ellos con la electrónica lógica digital secuencial. O sea, temas relacionados con memorias, almacenamiento, retardos. Bienvenidos. Ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué es interesante hablar de todos estos temas del día de hoy? Porque son en preámbulo para todas las operaciones y complejos matemáticos del álgebra booleana, de la electrónica lógica digital, para hacer sumadores, restadores, multiplicadores, divisores, un poco de funciones un poco más complejas que reúnen todo lo que es la electrónica lógica digital. Recuerde que la electrónica lógica digital entonces se compone de dos partes. La electrónica lógica digital combinacional, lo que hemos visto hasta hoy, y parte de lo que hoy también es, vamos a ver cómo son los codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores, pero ya nos metemos en todo el cuento de la electrónica lógica digital secuencial, o sea, todos los que involucran memorias, almacenamiento, retardos. ¿Y cómo logramos esa electrónica lógica digital secuencial? Con flip-flops, registros de desplazamiento, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, todo se representa en la electrónica lógica digital por pastillas. Aquí está la famosa cucaracha de patas, que son circuitos integrados, todos de silicio, semiconductores. Hay unos de tecnología TTL y hay otros de tecnología CMOS. Recordemos que la tecnología TTL es la tecnología lógica transistor-transistor, donde maneja unas potencias de disipación un poco mayores, digámoslo así, que los CMOS. Los CMOS manejan más, es como velocidad, son más rápidos de pronto, y un poquito más, es como la tecnología de fabricación, básicamente. Entonces, permítame, yo les comparto aquí nuevamente plataforma. Entonces, lo que vamos a ver hoy es codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, flip-flops, que son las memorias básicas digitales, y los registros de desplazamiento. Con los registros de desplazamiento vamos a ver que podemos obtener memoria, almacenamiento con desplazamiento. Y obviamente el taller 5 que tiene que ver con estos temas. Entonces, si vamos paso a paso, entonces iniciemos con el tema de codificadores. Permítanme un momentico, yo me devuelvo y les abro el archivo. Permítame que aquí hay alguien como que está solicitando algo. Bueno, entonces vamos a entrar a el archivo que se llama codificadores electrónicos. En codificadores electrónicos, entonces abrimos el archivo que está en plataforma que se llama codificador electrónico digital y ya les comparto el archivo. Permítanme un momento y les comparto ese archivo que está en plataforma. Los codificadores. Lo voy a explicar todo este tema del día de hoy lo más sencillo posible, porque desde el punto de vista electrónico, si miramos la electrónica como
la familia completa, como el conocer completo, es mucho más complejo que estas definiciones, porque una cosa es la definición, el criterio de cómo se usa, y otra cosa es el ensamblaje de esas pastillas que, como se ven ahí en plataforma, la polarización de las puertas. ¿No viste? ¿No viste una, Camille? ¿Aló? No. ¿Quién está hablando? Por favor, que baje el micrófono ahí para que... Camilo. Camilo. Roa, apaga el micrófono. Sí, por favor. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la electrónica como tal, como cualquier materia... Qué pena con Tranquilo, ustedes. tranquilo. Entonces, por favor, para que suprima ahí el micrófono y podamos continuar, Camilo. Entonces, como les decía, la electrónica, como cualquier tema del conocimiento, es complejo. Algún profesor que tuve hace muchos años en una tecnología decía, un extranjero decía, este tema no es difícil, es complejo. O a veces decía lo contrario, este tema no es complejo, es difícil. Pero vamos a hacerle las cosas lo más fácil y lo más comprensible y más entendibles desde el punto de vista conceptualización criterios para poderlos aplicar y tenerlos en cuenta en la vida práctica. Entonces, como tenemos aquí el título codificador electrónico, tenemos un ejemplo de un chip, porque todo se resume, digamos, en aplicaciones de chips, o sea, de circuitos integrados. Esas capsulitas negras de rectangulares de patas o pines a un lado y al otro lado. Entonces, todo se resume en esos chips que lo que hacemos es como darle una explicación formal desde el punto de vista de criterio de su uso, su aplicabilidad y su conocimiento como tal. Un codificador es un circuito combinacional. Entonces, mire que todavía estamos en la parte de electrónica, lógica, digital, combinacional. Combinacional, ¿por qué? Porque es como manejo de compuertas. Tengo unas combinaciones a unas entradas y unas combinaciones a las salidas que no dependen ni de retardos, ni de memorias, ni nada de eso. Simplemente tengo unas entradas y una salida de forma teórica inmediata. Entonces, un codificador es un circuito combinacional, ojo, como se ve aquí en esta caja negra, pueden ver ese dibujito ahí abajo, después del segundo párrafo, donde tenemos 2 a la n bits de entrada y n bits de salida. Eso es un codificador. Cuando nos muestren un circuito integrado que tiene 2 a la n pines de entrada y n pines o bits de salida, que se representarían como bits de salida, en realidad son pines físicos, pero la función de codificador son bits. Entonces, 2 a la n bits de entrada o pines de entrada con n pines de salida o bits de salida, eso es un codificador, cuya misión es presentar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activada. O sea, de acuerdo a esta combinación de 2 a la n bits de entrada, tengo un código binario, que son esos números de pines o bits de salida. Eso es un codificador. Ahora, aquí ya pues hay una retórica en la explicación de que son unos con prioridad y otros sin prioridad, y que en la mayoría de los casos lo usamos con prioridad, y sí, eso es la realidad, que siempre usamos estos chips o codificadores con prioridad. Y también entendemos como decodificador un término que hemos escuchado mucho en la parte laboral, los que han trabajado en redes, en equipos, con operadores de red, los famosos codec. Codec en inglés quiere decir codificador, decodificador, codec, que se puede asimilar cuando vamos electrónica con los modems. Modem quiere decir modulador, demodulador. Aquí es lo mismo, codificador, decodificador. Entonces, los codificadores también en forma general lo podemos decir como códecs, esas cajitas que usamos como operadores para conexión a internet o televisión o en fin. Un esquema que regula una serie de transformaciones sobre una señal o información, ¿cierto? Estos pueden transformar una señal a una forma codificada usada para la transformación o cifrado, o bien obtener la señal adecuada para la visualización o edición a partir de la forma codificada. ¿Por qué hablamos en esa forma como tan general? Porque los codificadores son ampliamente utilizados en archivos multimedia para comprimir audio,
imagen o video. Entonces de ahí, mire, la relación esa que llamamos los famosos códec, los codificadores de televisión o los códecs para en transmisiones de muy alta capacidad. Entonces los famosos códec, codificador de codificador, porque comprimimos audio, video o imágenes. Eso sería como la principal manejo de archivos multimedia, ¿cierto? Ya que la forma original de ese tipo de archivos es demasiado grande, entonces por eso se maneja esa compresión. Entonces, miremos el codificador aquí arriba con el dibujito de la caja. Tenemos a la entrada un poco de pines, que sería el representante de 2 a la n bits, y a la salida un menor número de pines. Entonces, ya solo por mirar eso podemos decir que hay compresión. Por eso se usan los codificadores. Profe, Dígame. ¿habría forma de pronto de que le diera un poquito de zoom a la pantalla? Ah, agrandar el texto. Sí, señor, ya un momentico. Gracias. Ok, gracias. Ahí le Sí, aumenté el profe. tamaño. Ahí se Ahí ve sí mejor, quedó bien. ¿cierto? Sí, Perfecto. señor. Ya ahí no lee, ya ahí. Muchas gracias. Gracias ahí por la observación. Bueno, Ok, profe. entonces, la principal función, como vimos acá por el propio dibujo, miremoslo aquí arriba, la cajita codificador tiene mayor número de pines a la entrada y menor número de pines a la salida. Ya con eso, uno con esa imagen de esa caja que representa un codificador, podemos saber que ya es un compresor, comprime porque tiene menor número de líneas a la salida que el número de líneas a la entrada. Entonces, es ideal para hacer manejo de archivos multimedia, o sea, comprimir audio, imágenes o video. Esa es la principal función. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como la información original es tan grande, de tamaño tan grande, entonces que sea procesada o transmitida en sistemas de comunicación como comprimidos, digámoslo así. Entonces, se usa especialmente como compresión de datos para obtener un tamaño de archivo menor. Esa es la función general de un codificador. Bueno, entonces permítame. Vamos a pasar entonces a explicarles conceptualmente lo que sería el decodificador. Permítame, abro el archivo y se los comparto, que es lo que está justo en plataforma también. Obviamente, estos archivos de referencia que les dejo ahí en plataforma son mucho más largos, más complejos, explican mucho más detalles para el que quiera informarse un poco más sobre toda la temática completa del tema, pero a mí me interesa centrarme en la definición y el manejo del concepto para saber qué es un codificador y un decodificador. Entonces, miremos lo que vamos a analizar un poco más adelante. Así como vamos a hablar de codificador, también vamos a hablar de multiplexor. Entonces, cada que tenemos un codificador, o sea, que comprimimos información, la debemos decodificar o descodificar al otro lado en la recepción para ese código que llega, meterlo en el número de líneas original, como manejarlo en su código original, ¿cierto? Entonces, cada que hay un codificador, hay un decodificador. Entonces, si el codificador tiene a sus entradas 2 a la n bits o pines, tiene a su salida n bits o pines. El decodificador es al revés. Tiene n bits o pines a la entrada y 2 a la n bits a la salida, que aquí lo representa por la letra M. Entonces, miren, en n bits de entrada o pines de entrada, menor número de pines a la entrada y mayor número de pines a la salida, m líneas de salida, donde m puede ser cualquier entero, m y n pueden ser cualquier entero menor o igual a 2 a la n. Entonces, m se asemejaría como 2 a la n, o sea, menor número de líneas a la entrada, mayor número de líneas a la salida. ¿Por qué? Porque como la información viene codificada, o sea, comprimida, son menos número de pines. La salida, mayor número de pines, entonces ya lo devuelve a su código original. Eso es un decodificador. Y un decodificador se asimila mucho con el concepto de multiplexor. Aquí tenemos dos casos
que pongo como ejemplo arriba en el título, que son el decodificador 74LS48. Recuerde que les había dicho que las familias, cuando hablábamos de familia de chips, empezando por 74, son familia TTL, o sea, lógica transistor-transistor. Y cuando hablamos que empiezan por CD, es CMOS, familia de metal de óxido semiconductor. Y otro que es el 7447. Y lo cito acá como un caso particular y muy usado en electrónica, por ejemplo, en los turneros. Los turneros, cuando uno habla de entidades y ve allá un display que dice turno 80, ese 80 ya están dos despliegues en dos display o desplegadores de 7 segmentos, donde muestra el número 8 y el 0, ¿cierto? El número 80. Entonces, eso es un decodificador 7447, por ejemplo. Entonces, lo cito ahí porque es un caso típico que se usa muchísimo en electrónica. Y bueno, aquí tenemos un decodificador de 2 a 4 líneas y tenemos el visualizador de 7 segmentos. Bueno, pero ¿qué aplicaciones principales podemos tener del decodificador? Entonces, aquí en la página 2 se comenta lo siguiente. Su función principal es la de direccionar espacios de memoria. Óigase bien, su función principal de los decodificadores es direccionar espacios de memoria o desplegadores de información, ¿cierto? Como este que vamos a ver aquí en el dibujo, que es un display de 7 elementos. Y ahorita les digo por qué es de 7 elementos. Un decodificador de n entradas es capaz de direccionar 2 a la n espacios de memoria. En otras palabras, aquí con un ejemplo, con 10 bits yo puedo direccionar un kilobit de memoria, porque 2 a la 10 bits equivalen a 1024. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Con 10 bits como decodificador, yo puedo direccionar un kilobit de memoria, o sea, 1000 bits de información, porque 2 a la 10 es igual a 1024 bits, ¿cierto? De esa manera también, si tengo 20 bits, yo con 20 bits puedo direccionar 2 a la 20, o sea, 1 megabit de información. Con 30 bits puedo manejar 2 a la 30, o sea, 1 gigabit de información. Entonces, una de las principales funciones de los decodificadores es direccionar espacios de memoria. Y una función o una aplicación particular muy interesante de los decodificadores era el display de 7 segmentos, que es el integrado 7447 o el 74LS48. Los que hayan trabajado en electrónica, esto es como pan para el desayuno, eso se usa todos los días y a toda hora, en los relojes digitales, en los despliegues de los carros, en los cuentakilómetros, en todo, en los relojes, ahora en los celulares, ahí está. Con el ánodo. Bueno, ánodo cátodo, exactamente, son simplemente diodos LEDs que están superpuestos unos con otros para formar estos 7 segmentos. ¿Cómo los formaríamos? Miremoslo aquí un poquito más abajo, cómo sería el funcionamiento del decodificador a 7 segmentos. Es esto. Haga de cuenta que el cuadrito que vimos allá lo vemos aquí y cada letra representa un segmento que es un diodo LED ánodo cátodo. Entonces, este representa el segmento A, B, C, D, E, F, G. 7 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso se llama decodificador a 7 segmentos. Y con esos 7 segmentos yo puedo representar letras o números. Por ejemplo, el número 1 lo puedo representar cuando enciende el LED B y C, ¿cierto? El número 2, cuando encienda el LED A, B, G, E, D, ¿cierto? El número 3, cuando encienda el LED A, B, G, C, D. El número 4, cuando encienda el LED F, E, G, por ejemplo, ¿cierto? Perdón, F, G, B y C. El número 8, pues cuando encienda todos los 7 segmentos. Por eso se llama un decodificador a 7 segmentos. Entonces, eso era lo que les quería explicar rápidamente. Y bueno, aquí tengo abajo en la última parte, en la última página, la representación de los caracteres por ese display o desplegador de 7 segmentos, que es ese tablerito que vimos como arriba en la gráfica.
y aquí, por ejemplo, tenemos el número 0. Entonces, mire, el número 0, el número 1, el número 2, el número 3, y muestra los segmentos que enciende, ¿cierto? Eso es el decodificador a 7 segmentos. Entonces, mire que los decodificadores también tienen unas aplicaciones muy determinadas para su utilización. ¿Qué nos quedaría pendientes por mirar? Según plataforma, vamos entonces a mirar lo que son los multiplexores y demultiplexores. Entonces, permítame, abro este archivo, que vuelvo y le repito, pueden verlo usted muy grande y en la plataforma y todo, pero es como para explicarle más en detalle al que quiera irse un poco más allá y ver todos los detalles de lo que es esta tecnología en cuanto a multiplexación o demultiplexación. Ojo, que cuando hablamos de multiplexor y demultiplexor, y aquí hablamos y otros, porque en este archivo estamos hablando de varias cosas, pero lo que me interesa enfocarme en este momento es en la explicación del multiplexor y demultiplexor. Habíamos dicho que por analogía el demultiplexor cumple con funciones muy similares a lo que es el decodificador. Entonces, cada que tengamos un codificador, debemos tener en la contraparte un decodificador. Y cuando tengamos un multiplexor, al otro extremo también debemos tener en la transmisión de la información un demultiplexor. Podemos llamar de forma genérica multiplexor, multiplexador y demultiplexor o demultiplexador. Y coloco nuevamente un caso de ejemplo de un chip electrónico, una pastilla electrónica que se llama el multiplexador 74LS151. Una cosa es la descripción y otra cosa, descripción general de criterio de cómo funciona y demás, y otra cosa es la descripción física del chip, que están los famosos datasheets o las hojas de datos de cada componente, ¿cierto? Que eso lo podemos ver en más detalle en la asignatura de electrónica. Los multiplexadores son circuitos combinacionales, todavía estamos en circuitos combinacionales, con varias entradas y una única salida. Ojo, por definición, un multiplexor o multiplexador es aquel pastilla electrónica o componente electrónico que tiene varias o muchas entradas y una única salida de datos, ¿cierto? Vamos a representarlo aquí, bajemos un poquito. En la página 2 ya podemos ver una gráfica de la representación de lo que es un multiplexor o multiplexador. Entonces tenemos varias entradas, una sola salida. Podremos asimilar a un multiplexor como a un selector o a un conmutador. ¿Por qué? Porque él no es que coja de las entradas y todas las combine entre sí y tenga la salida, no. Un multiplexor es un selector de entradas para tener una única salida. Oigan bien lo que estoy diciendo por definición. Un multiplexor es como un selector o un conmutador de entradas, donde, de acuerdo a lo que yo seleccione con estos, pero se llama aquí SE, selector. De acuerdo al selector, digo, selecciono o la entrada I0 o la entrada I1 para que pasen a la salida. Entonces, vuelvo y repito, un multiplexor es un selector de entradas o un conmutador, porque el conmutador lo que selecciona es de acuerdo a la entrada, en determinado momento voy a tomar la entrada 0, I0, y la dejo pasar a la salida. En otro momento voy a tomar la entrada I1 y la voy a dejar pasar a la salida. Eso es un multiplexor, un selector de entradas o un conmutador. Esta es la función de conmutación que se usa muchísimo en telecomunicaciones, en los switches, en los switches DSO, que se usan en telecomunicaciones para voz, para video, para datos, pero más que todo para voz, en el concepto de switches DSO. Y los circuitos multiplexores, pues aquí tenemos varios ejemplos en pastilla, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, integrado, como les había dicho, de 7451 con 8 entradas. ¿Cuáles son las 8 entradas? De datos, obviamente, de 0 hasta de 7. Y los selectores, A, B, C, ¿sí? Y la salida. Bueno, eso sería un ejemplo sencillo de lo que sería un multiplexor. Y obviamente, pues hay un poco ya de ejemplos y ejercicios de diferentes combinaciones del de 8 entradas, 4 entradas, bueno,
y diferentes chips. Por ejemplo, aquí tengo el integrado, que es el decodificador 7447, que lo vimos ahorita en el decodificador, lo podemos ver aquí como de multiplexor también, porque tengo el código, lo que llamamos código BSD. BSD son cuatro elementos. Entonces, 4 entradas, 7 salidas. A, B, C, D. Y 7 salidas. Entonces, es el famoso decodificador a 7 segmentos 7447. Y unos bits de control, BI, RBO y RBI. Eso es como para forma general, como para que ustedes entiendan un poquito más la conceptualización de lo que es el demultiplexor. Y voy a mostrarles el archivo como tal del demultiplexor. Se los comparto también aquí por plataforma. Entonces, el demultiplexor o demultiplexador. En electrónica digital, un demultiplexor también es un circuito combinacional que tiene una entrada de información de datos y entradas de control para seleccionar una de las 2 a la n salidas. Entonces, por concepto, uno se enredaría un poquito, ¿cierto? Entonces, yo se les voy a pintar más fácil. Ya habíamos dicho que el multiplexor tiene varias o muchas entradas y una sola salida. El demultiplexor tiene una sola entrada de información y muchas salidas. Vuelvo y les digo por definición, el multiplexor tiene muchas entradas, una sola salida de información. El demultiplexor tiene una sola entrada de información, muchas salidas. Entonces, como les había dicho, a nivel de electrónico, a nivel duro, hardware, construcción de equipos, siempre que hablamos de un codificador, en la contraparte tenemos un decodificador. ¿Por qué? Porque el codificador comprime, el decodificador descomprime. El multiplexor enruta como por una sola vía, una sola salida, ¿cierto? El demultiplexor toma esa sola salida, ese solo camino que le llega y lo saca en muchas salidas, digámoslo así, para los diferentes canales de información. Un caso típico de multiplexor, a alguien que se le antoje ahí comentar, si la tiene clara, los que trabajan en telecomunicaciones. Una función de multiplexor en medios de transmisión. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Muchachos, chicas, la fibra óptica. Ustedes no han visto ahora que inclusive en los grandes centros de información, los famosos backbone o columna vertebral de comunicaciones de un edificio, todo va por fibra óptica. Y esa fibra óptica, recordemos que es una que uno ve como en una envoltura de color naranja, ¿cierto? Que es para interiores. Y la fibra óptica para exteriores es con envoltura de color amarillo, ¿sí? Y hay 2 tipos de fibra, monomodo y multimodo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero lo que les quiero decir en multiplexación y demultiplexación, multiplexadores de multiplexadores, es que se usa ampliamente en comunicaciones en telecomunicaciones. O sea, por fibra óptica. ¿Y por qué no? En radio también. En radio se usa mucho. Los codificadores, los decodificadores y los multiplexores y demultiplexores. Pero hoy en día está muy masificado la comunicación por fibra óptica, tanto es así que ya entre ciudades aquí en Colombia, que ese fue un sueño por ahí de los años 80, cuando yo trabajaba en consultoría de comunicaciones, se hablaba del auge que iba a tener la fibra óptica. Y hoy en día todos los operadores se comunican a nivel de backbone, a nivel nacional, por pura fibra óptica, por carreteras, por postería, por los ríos, y a nivel transcontinental también, la fibra óptica transoceánica, que de aquí de Colombia, de Barranquilla, sale a Puerto Rico, y Puerto Rico va a Miami, y bueno, todo eso. Entonces, esas son aplicaciones muy importantes que tenemos a nivel de los multiplexores de multiplexores. Entonces, mire la simbología, aquí en la página 2 de este documento que se llama de multiplexor, que está en plataforma, entonces tenemos, viene un solo chorro de información a la entrada y varias o muchas salidas. Es un deselector de información. Al multiplexador se le llama como el selector.
y al de multiplexor como al deselector, deselecciona la información, o sea, todo eso que viene empaquetado, él lo va seleccionando y va colocando en cada canal de información que corresponda al destino que corresponda. Eso sería más o menos el resumen macro general de la parte que tenía que explicarles de lo que era codificadores, decodificadores, multiplexores y de multiplexores. ¿Qué nos falta? Tal vez una parte un poquito volviendo a lo de las tablas de la verdad, las memorias digitales. ¿Cuál es la memoria digital básica? Un flip-flop, así se llama. La memoria binaria básica, porque solo maneja ceros y unos. A la salida, un 1 o un 0. Es la memoria básica, un flip-flop. Y los registros de desplazamiento, que son como memorias acumulativas en cadena, como en secuencia, que vamos a ver también cuántos tipos de registros de desplazamiento tenemos. Entonces vamos a ver aquí por concepto, y les voy a compartir también del archivo de plataforma los conceptos de definición de los flip-flops. Flip-flops es la memoria biestable básica. Biestable, o sea, dos estados, ceros y unos. Un flip-flop es un circuito secuencial. Ojo, aquí ya entramos a toda la electrónica lógica digital secuencial. Recuerden por qué es secuencial, porque manejamos memoria, almacenamiento o retardos. Un flip-flop es un circuito secuencial que está conformado por compuertas lógicas, ¿sí? Es un dispositivo de memoria. Son elementos biestables síncronos. Ojo que ya introducimos aquí un concepto que se llama sincronía, síncronos. Sincronía en electrónica lógica digital, es por manejo de reloj, de tiempo. Cuando hablamos síncronos es por reloj, ya que la salida varía de estado únicamente cuando la señal de control, llamada reloj, clock, CLK, la sigla, clock en inglés, reloj, lo indica. Y hay dos formas de trabajarlo. En electrónica se trabaja en flanco de subida o en flanco de bajada en los relojes. O sea que hay un cambio de estados, por ejemplo, para este caso los flip-flops de las memorias, cuando el reloj está desde la parte creciente, desde un valor 0 al 1, por eso resalta un poquito el rojo ahí en el flanco de subida, o en el flanco de bajada, cuando cambia de un pulso positivo a un 0, flanco de bajada. ¿Cuántos tipos de flip-flops hay? Hay 4 tipos de flip-flops básicos. Y hay muchas combinaciones, eso sí se los digo, muchísimas. Pero los 4 conceptos básicos de flip-flop son flip-flop SR, que quiere decir set, reset en inglés. Set es colocar, reset, reponer o clarear. Y flip-flop JK. El flip-flop JK es como una evolución mejorada del flip-flop set, reset, SR. También hay un flip-flop tipo D, como tipo de datos, y hay un flip-flop tipo T, como toggle o trigger, que quiere decir como de encebado, de disparo, algo así. El flip-flop SR, ser reset, es la unidad de memoria más simple, y en base a él se diseñan los flip-flops más avanzados. Por eso el taller de hoy consiste justamente en explicar, se los anticipo, explicar el funcionamiento por esta tabla de la verdad que está aquí en la página 1, al final de la página 1, explicar la tabla de la verdad, pero funcionando el flip-flop SR. El circuito tiene 2 entradas, set y reset. Set de colocar, reset de reponer o clarear. Y 2 salidas, llamadas Q y no Q. En todos los chips de electrónica lógica digital, todas las compuertas lógicas, las compuertas combinacionales, secuenciales y todo, tienen salidas Q y no Q, ¿sí? Tienen su propia salida Q y la contraparte que sería la variable negada, la salida negada, no Q. Entonces, el funcionamiento de un flip-flop set reset por tabla de estados sería algo así, como tener la tabla de la verdad 0, 1, 2, 3, como contar de 0 a 3, pero cada una de esas combinaciones representa algo a la salida. Si tengo una combinación 0, 0, la salida Q permanece.
Si tengo la combinación set puesta en 0 y reset igual a 1, hay un clareo, o sea que la respuesta Q sería 0. Si coloco un 1 en la puerta set, colocar, y un 0 en la puerta reset, entonces tendría un 1 a la salida. Y si tengo a la salida, perdón, a la entrada en set 1 y en reset 1, eso es un estado prohibido, como flip-flop set reset. Sería como prohibido o más bien indeterminado el estado. Entonces ahorita les explico más o menos cómo es a nivel de compuertas, porque como lo decíamos por definición, un flip-flop es un arreglo de compuertas lógicas digitales para que cumpla con esa función de memoria básica de estados 0 y 1. El flip-flop JK es la misma tabla de la verdad, o sea que podemos decir que es un flip-flop set reset, pero mejorado. ¿Por qué? Porque la tabla de la verdad cambia levemente y en vez de colocar en 1, 1, prohibido o indeterminado, invierte el estado. Entonces ahí mejoramos ese flip-flop JK. El flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D tiene una entrada de datos D y dos salidas, llamadas Q y no Q, como ya sabemos. Entonces, si tengo un 0 a la entrada, tengo un 0 a la salida. Si tengo un 1 a la entrada, tengo un 1 a la salida en su salida Q, obviamente, ¿no? Y el flip-flop T, que es toggle o trigger, tiene dos salidas también llamadas Q y no Q. Es parecida al flip-flop D, pero dependiendo del flanco, el flanco que hablábamos de la señal de control de reloj, que es para buscar sincronismo, sincronía, trabajamos en el flanco de subida o para el flanco de bajada a nivel de reloj. Si tengo un 0 en toggle o en trigger, tendría la salida que permanecería el estado. Y si tengo un 1 en toggle o en el trigger, que sería como el equivalente casi a la entrada, entonces la salida se invierte. Eso es básicamente la explicación de los 4 tipos de flip-flops. Y aquí una nomenclatura como a nivel de simbología de los flip-flops. Vámonos aquí a la página 3 del documento que está en plataforma. Y el flip-flop está la simbología del flip-flop set reset, el JK, el D y el T de toggle o trigger. El set reset, como vemos, tiene dos entradas, set reset y salidas Q1Q. El JK, la entrada es JK y la salida Q1Q. El D, que es como el de datos, que tiene la salida Q1Q. Y el toggle o trigger, que tiene también la salida Q1Q. Entonces, aquí el resumen de lo que hace, digamos, por simbología, el flip-flop set reset. Es un dispositivo de almacenamiento básico de datos, unos y ceros, mantiene el dato hasta que ocurre un reset. O sea, mantiene el dato de salida hasta que existe un reset. O sea, cuando R es igual a 1 y C y S, que es set, igual a 0, entonces se resetea la salida y ahí ocurre un reset. En el flip-flop JK es el más versátil de todos los flip-flops, dos comportamientos en la entrada y conmutación a la salida. El tipo D, que ya dijimos que es como una construcción más simple, la versión JK, que es simplemente si tengo un 0 aquí en D, tengo una salida 0 en el Q. Si tengo un 1 en el D, tengo una salida 1 en el Q. Y el toggle, que ya maneja más, es como la acción de conmutación, útil para los contadores. Se puede construir a partir de cualquier tipo básico. Pero ahí no termina como la explicación. Aquí viene y les doy la antesala para que puedan trabajar en el taller. Que la construcción de este taller es más como la explicación en pasos de lo que es el flip-flop set reset. Ese es el taller del día de hoy, pero hay dos construcciones básicas. Ojo que esta es la construcción más simple de los flip-flops, sin reloj, porque la construcción compleja es con reloj. Entonces aquí estamos en la construcción simple. El set reset con compuertas NOR. Entonces miren esa construcción que es un poco como interesante. La salida del lado de la compuerta donde está el set arriba es no Q. Y la salida de la compuerta al lado donde está el reset es Q. Mientras que miren que en la compuerta NAND, con compuertas NAND, a pesar del que set está del lado de la compuerta NAND arriba y el reset en la compuerta NAND del lado de abajo, el Q en la NAND no está abajo sino arriba y el no Q abajo.
Entonces mire que varía un poquito el funcionamiento dependiendo si la construcción que hagamos del flip-flop ser reset se haga con puertas NOR o con compuerta NAND. Y miren que hay una realimentación o retroalimentación física de pines desde la salida no Q hasta la otra compuerta del lado opuesto. Y lo mismo cuando tenemos la salida del Q a la entrada de la compuerta del lado opuesto. Lo mismo en las compuertas NAND, cuando hacemos el flip-flop set reset con compuertas NAND. Entonces, ojo, ¿en qué consiste el taller del día de hoy? El taller del día de hoy consiste en explicar el funcionamiento de un flip-flop set reset lo pueden hacer de tres maneras diferentes. Una, con un programa, pueden hacerlo con un simulador, lo pueden buscar por internet. Permítame, ¿sería que alguien se salió o qué? Ah, no, alguien ingresó adicional. Bueno, entonces uno sería por simuladores electrónicos, que programas de simulación electrónica hay por doquier, se los valgo. Pero que me expliquen paso a paso, ojo, no es al machetazo, paso a paso, cuando pongo el set igual a 0 y el reset igual a 1, ¿qué sucede en la salida Q y no Q? Cuando el set es puesto a 0 y el reset es igual a 0, ¿qué pasa en la salida Q y no Q? Pero previendo el estado anterior. Cuando el set es igual a 0 y el reset es igual a 1, ¿qué sucede en las salidas Q y no Q? Y cuando el set es igual a 1 y el reset es igual a 1, ¿qué pasa con las salidas Q y no Q? Les comento, es más fácil la explicación de esto que les estoy diciendo, de cómo funciona el flip-flop, set reset, de acuerdo a esa tabla de estados, paso por paso, línea por línea, con las compuertas NOR que con las compuertas NAND. Pero no quiere decir que no me puedan explicar el funcionamiento del flip-flop con compuertas NAND en vez de las NOR. Vuelvo y les digo, por facilidad, por explicación, es más fácil la explicación del flip-flop en cambio de estados, como compuertas NOR que como compuerta NAND. Y en eso consiste el taller. Vuelvo y se los digo, lo pueden hacer por simuladores electrónicos, que en internet hay muchos. Una. Dos, paso a paso explicado, gráfica por gráfica. Les toca hacer 4 gráficas. Una para cuando el set es igual a 0 y el reset es igual a 0, por ejemplo. O más bien, cuando el reset es igual a 1 y el set es igual a 0, sería el primer estado. Otra gráfica para cuando el reset es igual a 0 y el set es igual a 0. Otra para cuando el set es igual a 1 y el reset es igual a 0. Y la otra cuando el set es igual a 1 y el reset es igual a 1. Entonces serían, haciéndolo manualmente, así en monitos dibujados por ustedes, para poder explicar el funcionamiento de esos valores de cada uno de los estados. Sería la segunda opción. Y la tercera, como les decía, podría ser que expliquen el funcionamiento del flip-flop con las compuertas NAND, pero ahí de pronto se pueden enredar un poco más. Ahí, ¿qué les acepto? Consulten en internet, busquen, analicen, pero lo que sí me interesa es que lo hagan paso a paso. Con el simulador electrónico, si lo encuentran rápido, lo entienden rápido en internet, o con paso a paso con 4 gráficas, cada gráfica significando cada tipo de combinación de estados. ¿De acuerdo? Profe, qué pena, yo no entendí. ¿Con quién estaba hablando? Roa, no, yo me perdí porque, o sea, hay que hacer ponga la imagen otra vez. Permítame un momentico. ¿De lo que estábamos mostrando? Sí, del taller. Sí, no, entonces espere un momentico, me devuelvo más bien a la plataforma. Un momentico. Y ahí les comparto de la plataforma. Entonces me voy a la plataforma y ya prácticamente... nos falta el registro de desplazamiento. Me falta explicarle el registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento lo explico después del descanso y ahí entramos ya al taller. Mire que todo esto que les estoy mostrando aquí en plataforma es lo que les he explicado. Los decodificadores, los multiplexores, el decodificador BCD a ciertos segmentos o de multiplexor.
entiendo, eso no entiendo porque yo entiendo cómo funciona cada uno de los multiplexores ahí. En el Los taller hay... flip-flops y todo eso. Entonces, mire, lo que yo quiero es que me expliquen lo que está montado aquí en la plataforma con esta tabla de estados, pero paso a paso. Entonces, esperen un momentico, yo abro el taller y ya Yo tengo les un comento. ejemplo, porque Sí, el espera paso a paso... un momentico, del paso a paso. Entonces, taller 5. Voy a entrar al taller 5 y se los voy a compartir. Miremos. Porque es que no he terminado la explicación. Me falta explicarles los registros de desplazamiento. Entonces, después del descanso, les explico los registros de desplazamiento y ya entramos al taller. Pero como ya explicamos lo de los flip-flops, podemos hacer eso. Entonces, mire, el objetivo de esta práctica es mostrar y demostrar el funcionamiento de un flip-flop tipo SR o RS, C-Reset. Tomar como referencia el archivo anexo, el que está ahí en el taller como archivo anexo, donde se plantean las soluciones con diferentes tipos de flip-flops. Vuelvo y le repito, pueden usar la configuración de flip-flops con compuertas NOR o con puertas NAND. Para efectos prácticos de explicación, se los comento, es mucho más fácil con compuertas NOR. Nota, para la demostración del funcionamiento del flip-flop C-Reset, pueden hacerlo con algún programa de diseño de electrónica, ¿cierto? Pueden usar el Circuit Maker, el Crocodile. Yo les recomiendo el Crocodile porque es muy sencillo de manejar. Si lo pueden hacer por ahí, bien. O lo pueden hacer con el Proteus, o bueno, cualquiera que ustedes... Pero ojo, que les funcione, que les funcione. Si no les funciona por el simulador, entonces me lo deben mostrar en una hoja con 4 gráficas, donde cada gráfica muestre cada uno de los estados. O sea, cuando, por ejemplo, el reset es igual a 1 y el C es igual a 0. Luego, cuando el C es igual a 0 y el reset es igual a 0. Luego, cuando el C es igual a 1 y el reset es igual a 0. Y la última gráfica, cuando el C es igual a 1 y el reset es igual a 1. ¿Para qué? Para uno poder ver los cambios de estados a la salida Q y no Q. Porque es que los flip-flops tienen sus salidas Q y no Q. Entonces, ahí les dejo el archivo de referencia para que hagan eso. Profe, yo pues puedo dar una humilde opinión respecto al taller de hacerlo en hojas. O sea, electrónicamente, espérame, que pues no, o sea, sí, sí se podría hacer, pero es mucho mejor para los compañeros que son netamente de sistemas, no meter, no, o sea, no, sí meterlos. No meternos con los simuladores. Con los simuladores sí, más no con las hojas. Porque uno... No, yo lo dejo a libre elección, porque para sí, algunos, ojo, eso es su opinión, pero yo lo digo también desde mi perspectiva. A algunos se les puede facilitar más fácil con las hojas que a otros con el simulador. Porque ojo, lo que les digo, espera un momentico, Cristian, porque si lo hace con el simulador y no le funciona, yo no se los valgo. Ojo con lo que les estoy diciendo. Si lo hacen con el simulador y no les funciona, yo no se los valgo. Entonces, por eso les digo que les doy la opción para que lo hagan con hoja, sea a mano alzada, para que lo escenifiquen con los cambios de estados. Entonces, yo lo dejo a libre elección, vuelvo y repito, para que si les queda fácil hacerlo con simulador, pero si les funciona, se los valgo con el simulador. Pero si lo hacen con el simulador y no les funciona, yo no los valgo. Entonces, por eso les dejo la opción de que si no les funciona con el simulador o no lo quieren usar con el simulador, con cualquiera, Crocodile, con el que encuentren en internet, no sé, con Circuit Maker, con el Proteus, con el que ustedes estimen conveniente y que se les sea fácil, lo hagan en hojas, lo pueden hacer en hojas. Ahí les dejo entonces la posibilidad que lo hagan en uno o en otro sistema. Vuelvo y lo digo por libre elección porque a algunos se les puede facilitar que lo hagan con simulador y a otros no. O a algunos por comprensión se les puede facilitar mejor hacerlo por hojas que por simulador. Pero si lo hacen por simulador, vuelvo y les repito, que funcione. Porque si lo montan en simulador y no les funciona, baila. Les cuento, hay una aplicación en las apps del celular que se llama Electric Circuit Studio. Electric Circuit Studio. Por ahí lo podrían hacer. Electric Circuit Studio. Por ahí lo podrían hacer. Pero si les funciona. Si no les funciona, no se los valgo. Entonces me tendrían que pasármelo por hojas. O sea, explicándolo así a mano alzada
estado por estado, por cambio de estados. Eso entonces sería, muchachos, como ya son las 8 pasaditas, les ruego el favor de que me den un descansito, ustedes aprovechan también y toman o coman algo mientras tanto. Yo cierro la cámara y cuando regresemos, hacemos el tema que nos falta, que es registros de desplazamiento, y ya pueden entrar al taller. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. Gracias. gracias.
Bueno, muchachos, chicas, estoy aquí de regreso nuevamente. A ver, me falta por explicarles el tema de los registros de desplazamiento. Entonces, rápidamente voy a compartirles aquí el archivo que está en plataforma que se llama registros de desplazamiento, o Chief Registers en inglés, ¿no? Bueno, este es un documento de 5 páginas, la verdad. También quise hacerlo lo más sencillo que pude para que ustedes la tengan clara, al menos a nivel de concepto, de por qué su construcción, su funcionalidad y demás. Un registro de desplazamiento es un circuito digital secuencial, es decir, que los valores de sus salidas dependen de sus entradas y de los valores anteriores. Eso es por definición un registro de desplazamiento. Consistente en una serie de biestables, o sea, de flip-flops. O sea, los registros de desplazamiento es por arreglos de flip-flops, de las memorias básicas binarias digitales, generalmente de tipo D, de los flip-flops tipo D que comentábamos ahora rato, conectados en cascada. Entonces, los registros de desplazamiento son arreglos de memorias flip-flops, normalmente tipo D, conectados en cascada. Bueno, según las conexiones entre los biestables, los flip-flops, se tiene un desplazamiento a la izquierda o a la derecha de la información almacenada. Por eso se llama registros de desplazamiento, porque como están conectados los flip-flops en cadena, sean serie, serie paralelo, 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 serie, que eso lo vamos a ver acá un poco más adelante, hay un desplazamiento dependiendo de si es a la izquierda o a la derecha. Si el desplazamiento a la izquierda del conjunto de flip-flops es como multiplicar por 2, mientras que si el desplazamiento es a la derecha, es como dividir por 2. Cada que coja un flip-flop de estos, a la izquierda es como multiplicar por 2. O si es a la derecha, es como dividir por 2. O sea que con los registros de desplazamiento también podemos hacer multiplicadores o divisores. Existen registros de desplazamiento bidireccionales que pueden funcionar en ambos sentidos, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto? Además, es lo que denominamos como registros de desplazamiento universales. Bueno, ¿cuáles son los tipos de registros de desplazamiento? Son 4 tipos. Y aquí está la simbología. Se las voy a resaltar aquí. Aquí está escrita, pero aún más se las voy a resaltar. Son CISO, PISO, PIPO, SIPO. Ojo con eso. CISO, PISO, PIPO, SIPO. Son siglas en inglés. ¿Qué quiere decir CISO? Serial Input, Serial Output. O sea, señal entrante serial, señal saliente serial. Eso es CISO. PISO, señal entrante paralela, señal saliente serial. PISO. El PIPO, señal entrante paralela, señal saliente paralela. PIPO. Y SIPO es señal entrante serial, señal saliente paralela. Entonces, ahí tenemos las 4 combinaciones de tipos de registros de desplazamiento. Serie-serie, paralelo-serie, paralelo-paralelo y serie-paralelo. Vuelvo y se lo repito. Por definición, CISO, serie-serie, PISO, paralelo-serial, PIPO, paralelo-paralelo y SIPO, serial-paralelo. Cuando yo hablo la primera palabra, quiere decir que es la entrada, la segunda, la salida. Aplicaciones. Bueno, hay varios circuitos integrados, chips, como registros de desplazamiento. Se cita, por ejemplo, aquí en CMOS, el 74HC165, entrada paralelo, salida serie, o el 74HC164, que es entrada serie, salida paralelo. Aplicaciones.
Además de la conversión serie-paralelo y paralelo-serie, los registros de desplazamiento tienen otras aplicaciones típicas, como generadores pseudoaleatorios. Construyen con un registro de desplazamiento, realimentación en la entrada, una combinación de varias salidas, normalmente un OR exclusivo entre ellas. O con multiplicador serie, que se realiza la multiplicación mediante sumas y desplazamientos, lo que les decía ahora rato. O sea, multiplicadores, si voy a la izquierda, es multiplicando o sumando. Y si voy a la derecha, es dividiendo o restando. Registros de aproximaciones sucesivas también, en conversores AD o DA. No sé, los que hayan de pronto trabajado en electrónica, sabemos que existen los conversores análogos digitales o digitales análogos, que se usan muchísimo en los módems también, en los celulares, en las líneas telefónicas normales. Usamos puros conversores análogos digitales, digitales análogos. Y en retardos. En retardos también se usa mucho para retardar por bits un número entero de ciclos de reloj. Consiste simplemente en un conjunto de biestables en cascada, tantos como ciclos de reloj deseemos retardar los bits. Ahora, ¿cómo se construyen? Entonces miremos aquí en la página 2, por ejemplo, un registro de desplazamiento, entrada serie y salida serie, o sea, SISO. Miremoslo ahí, por configuración. Tengo una entrada serie en el primer registro, en el primer biestable, o sea, en el primer flip-flop set a la izquierda. Y una señal de reloj, que es la que vemos ahí abajo, que se mete como por la mitad en esa flanquito con esa bolita a la mitad, a la izquierda de cada flip-flop. Y van enlazados las salidas de uno con las entradas del siguiente. Entonces, con eso tenemos entrada serie y al final la última salida serie, Q, no Q. Entonces es un flip-flop, un arreglo de registro de desplazamiento con flip-flops en configuración entrada serie, salida serie. Ese es el SISO. El registro de desplazamiento, la página 3, entrada serial, salida paralelo. SIPO, Serial Input para el Output. O sea, entrada serial, salida paralelo. Entonces, lo mismo que el anterior, que tenemos el mismo arreglo, solo que en la salida de un flip-flop y la entrada al siguiente colocamos un pin, que sería como el equivalente de las salidas paralelo. En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y así sucesivamente. Entonces, tenemos el mismo arreglo anterior, pero sacamos una derivación de cada salida de cada flip-flop y eso se convertiría en la salida paralela. El otro que es con entrada paralelo y salida serie. Entonces mire que aquí ya la configuración se complica un poco más, porque entramos en paralelo con el desplazamiento, que es a cargar, que es el pin de la izquierda que se ve en todo el centro, ¿cierto? Y con ese repartimos las entradas paralelo para cada flip-flop, con puras compuertas NAND. Y la salida serie, pues sería en el último flip-flop, a la salida Q, no Q. Y finalmente tendríamos entrada y salida en paralelo, ¿cierto? Entonces sería un arreglo parecido como el que está al final de la gráfica de la página 4 para entrada y salida en paralelo. Ese es más o menos el resumen de lo que les quería mostrar de los registros de desplazamiento. ¿Qué nos faltaría entonces por el día de hoy? Taller, muchachos, chicas. Entonces, manos a la obra y empecemos a averiguar bien cómo es la cosa. Si alguno tiene dudas, no vacilen en preguntarme, que yo con mucho gusto les puedo dar la guía más o menos como les expliqué para el taller. Yo en este momento voy a cerrar entonces ya la grabación, que ya terminamos.